gobierno de la llamada Cuarta Transformación fundamenta su plan de desarrollo nacional en 4 megaproyectos de infraestructura concentrados en el sureste y centro del país. Estos son el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el tren turístico Tren Maya y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Este último es el que menos difusión ha tenido en los medios, sin embargo es el de mayores implicaciones geopolíticas y económicas para nuestro país. Si quieres saber de qué va esto, quédate a ver este video. El Istmo de Tehuantepec es una región del país con una extensión de 200 kilómetros que atraviesa los estados de Oaxaca y de Veracruz. Es rica en petróleo, recursos maderables, agua y tierras fértiles. Cuenta con una cultura que podría ser la envidia de cualquier nación por sí misma, y en él habitan 1.200.000 personas. Además, conecta el Océano Pacífico con el Golfo de México, que es en sí mismo la salida al Océano Atlántico. Pero a pesar de todas estas bendiciones de la naturaleza y de un pueblo rico en cultura y trabajador, es una de las regiones más pobres del país, al igual que el resto del sureste. Estos estados año con año encabezan las listas de pobreza, mientras que los estados con menor cantidad de pobreza se concentran en el norte. Si la geografía es destino, el sureste estaba llamado por la historia a ser una región rica en todos los sentidos. Sin embargo, esto aún no se ha logrado. Es por esto que el proyecto del Istmo de Tehuantepec, por primera vez en más de 100 años, aprovecha la oportunidad estratégica que presenta la posición geográfica de esta región. Primero debemos empezar por aclarar que este no es un proyecto de la Cuarta Transformación, al menos no en su concepción. Este proyecto fue ideado por Porfirio Díaz, que como sabemos tenía una pequeña obsesión con los trenes. Se dio cuenta que podían ser utilizados como un medio para conectar Europa con Asia y Asia con Estados Unidos. Sin embargo, nunca logró consolidar una industria mercantil que fuera más allá de solo exportar materias primas. No se creó una industria que manufacturara bienes y le diera un valor agregado a la materia prima que se extraía de la región, y por consiguiente no se generó una mano de obra desarrollada. Con el pasar de los años, este proyecto fue quedando en el olvido del gobierno mexicano y con ello el sureste, y con la apertura del Canal de Panamá se pensó que ya no se podría competir con aquella ruta comercial. Sin embargo, de vez en cuando algún presidente decía que lo iba a reactivar, con la intención de atraer votos en el sureste mexicano. Por ejemplo, este fue el caso de Peña Nieto, quien declaró 3 zonas de interés económico especial a lo largo del corredor transísmico. Sin embargo, no puso ningún proyecto de infraestructura, ni acompañó de gasoductos, ni nada que pudiese sostener la industria que esperaba atraer con la inversión extranjera. Es por esto que se requirió de un presidente del sureste de México para realmente empezar este proyecto, porque tal vez se pueda criticar a la Cuarta Transformación, pero los proyectos que dijeron que iban a llevar a cabo, los están llevando a cabo, y eso es un cambio que no habíamos visto en México en muchos años. Y ahora, con todo este contexto, es hora de entrar al juego geopolítico que implica la implementación de este proyecto. Este proyecto busca competir directamente con el Canal de Panamá. En el famoso canal cruzan 270 billones de dólares de mercancías cada año, representando el 40% del Producto Interno Bruto de aquel país. Y aunque no fue algo que hayan construido por voluntad propia, sino después de que los Estados Unidos sintieron que les hacía falta un poco de libertad, es ahora la principal fuente de ingresos del país, y con ello la principal fuente de interés geopolítico de sus líderes. Pero ¿qué tan competitivo es en realidad este canal? Bueno, empecemos con su construcción. Para ello se requirió crear un lago artificial desde el cual se hicieron 2 canales que lo conectasen a los océanos. El problema era que el lago estaba a 26 metros de altura sobre el nivel del mar, por lo que se diseñó un sistema que consta de 3 represas que a lo largo del recorrido van de manera gradual elevando a los barcos, ya que algunos de estos pesan hasta 1 billón de toneladas y por sí mismos no tienen la potencia para poder cruzar el canal. Además, debido a las dimensiones del canal, únicamente podía transportar barcos de 5.000 TEUs. Espera. Sé lo que estás pensando. ¿Qué carajos es un TEU? Bueno, esta es la medida que se utiliza para especificar cuánta carga puede transportar cada barco. Piénsalo así. Cada TEU es un contenedor, así que 5.000 TEUs es un barco que lleva 5.000 contenedores. Fácil, ¿verdad? Bueno, dejando ese brevario cultural a un lado, esto es importante porque obligó al gobierno panameño a invertir 13 billones de dólares para ampliar el canal, finalizando el proyecto en 2016, con lo cual su capacidad aumentó para poder permitir el paso de barcos con 15.000 TEUs. Aún así, no puede competir con otros puertos que pueden recibir a los barcos más modernos. El barco de contenedores más grande del mundo actualmente es el OOCL Hong Kong, con una capacidad de 21.000 TEUs.
El gran costo que tuvo la ampliación del canal hizo que elevasen los precios para cruzarlo. Actualmente se cobran hasta más de $90 por cada contenedor que lleva un barco, por lo que los barcos que llevan miles de estos pueden pagar cientos de miles de dólares solo para cruzar. Y el último problema que tiene es que actualmente el mercado que más exporta al mundo es Asia, y el atraer a las empresas asiáticas para que crucen por el canal no ha sido fácil. Esto es por algo muy sencillo, la geografía. Verán, ir de Hong Kong a Estados Unidos por la ruta del oeste, con la cual utiliza el canal de Suez, tiene una distancia de 22.000 kilómetros, y la distancia de Hong Kong a Estados Unidos, utilizando la ruta del este por el canal de Panamá, tiene una distancia de 21.500 kilómetros. Entonces, al considerar los altos precios por cruzar y las limitaciones en tamaño que tiene para los barcos más modernos, muchos prefieren utilizar la ruta del canal de Suez. Todo esto hace que se vuelva muy atractivo invertir en el Istmo de Tehuantepec. Pero ¿cuáles son los números? Vamos a comparar estos dos proyectos. Primero, la distancia y el tiempo que toma cruzar cada uno de ellos. El Istmo de Tehuantepec tiene una longitud de 200 kilómetros y tomaría recorrerlo 10 horas, acorde con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una vez que se rehabiliten sus vías. El canal de Panamá tiene una longitud de 80 kilómetros, pero a pesar de esto, se requieren las mismas 10 horas para cruzarlo, esto debido al sistema de represas del cual hablamos hace un momento. El segundo factor a favor de Oaxaca, o bueno, del Istmo de Tehuantepec, es que la distancia de Hong Kong al canal de Panamá, como dijimos, son 22.500 kilómetros. En cambio, de Hong Kong al puerto de Salina Cruz son tan solo 14.484 kilómetros. Esto haría que se redujera el tiempo de viaje en más de 10 días. Por otro lado, podrás pensar que todo esto hace que el canal de Panamá sea la opción obsoleta, pero no estás considerando que esas 10 horas que toma cruzar el canal de Panamá son tan solo esas 10 horas. Para cruzar desde el Istmo de Tehuantepec hasta la costa de Estados Unidos, se requieren 24 horas para desembarcar toda la mercancía que traiga el buque y colocarla en trenes. También, un tren no puede cargar lo mismo que un buque de mercancía. ¿Cuánto puede cargar un tren? Un tren promedio carga entre 200 y 300 contenedores. Esto significaría que un buque de 18.000 TEUs necesitaría 72 trenes para mover toda su mercancía desde Oaxaca hasta Veracruz. Esto haría que los tiempos de transporte fueran más extensos que en el canal de Panamá. Por eso, un simple cruce interoceánico no es suficiente para competir con el canal de Panamá, inclusive si se reducen los aranceles a niveles casi inexistentes. Pero aquí es donde sí existe una diferencia entre todas las otras veces que gobiernos dijeron que iban a terminar este proyecto y la actual administración. La 4T ha propuesto crear 10 enormes parques industriales a lo largo del recorrido, con la intención de que se instalen fábricas nacionales y extranjeras en el corredor. Y aquí es donde entra China en la discusión, ya que su guerra comercial con Estados Unidos los ha llevado a utilizar una vieja táctica comercial para evitar aranceles. Verán, mi querida audiencia, cuando Estados Unidos impone un arancel a China, China no acepta esto y se resigna a simplemente ya no comerciar. Esa empresa china muda un porcentaje mínimo de su producción a algún otro país, normalmente algún país de África o a Vietnam, con la intención de burlar esos aranceles. Funciona así. Imagina que una empresa china fabrica celulares. En esa empresa se fabricará el 90% del celular y el componente faltante se instala en alguna fábrica de otro país, ya sea una pantalla o un chip, lo que sea que le falte al celular. Con esto, China sigue vendiendo sus productos bajo la etiqueta de hecho en Vietnam y no tiene que pagar los aranceles excesivos que produce la guerra comercial. Además, la mano de obra china cada vez es más especializada, por lo que su gobierno está mudando la producción de bienes sencillos a otros países. Es decir, empresas chinas podrían instalar fábricas que utilicen esta técnica y no solo para atraer empresas que fabriquen bienes sencillos, ya que en algunos campos la mano de obra mexicana está ya muy especializada, como lo es el sector automotriz y el de la electrónica. Pero China no es el único país que podría querer instalarse en este tramo de nuestro país, esto debido a la reciente pandemia del COVID-19. Con ella se pararon las líneas de producción de fábricas de todo el mundo, y con ello la cadena comercial que alimenta el consumo de nuestros vecinos del norte. Esto hizo que los altos mandos de la Casa Blanca se dieran cuenta de algo obvio. No puedes tener toda tu producción en un solo país, ya que cuando ese país para, tú también paras. Por esto, en la reciente visita de AMLO a Washington, el tema principal fue el redireccionamiento de inversiones de empresas norteamericanas con su producción en China a México, que con un nuevo y recién firmado Tratado de Libre Comercio asegura los términos y reglas bajo las que se tiene que comerciar por los próximos 15 años entre México y Estados Unidos. En cambio, la situación entre Estados Unidos y China cada vez es más volátil, y con un presidente como Trump en la Casa Blanca, todo puede pasar.
Y ya existen indicios para pensar que el gobierno de la 4T se ha dado cuenta de esto. ¿Recuerdan el hospital que construyeron los chinos en 10 días al inicio de la pandemia? Pues la empresa que lo construyó es la China Communications Construction Company, que también ha participado en el aeropuerto de Shanghái y otros proyectos importantes por todo el mundo. Esta empresa fue la ganadora de la licitación del tramo 1 del Tren Maya, que tendrá una extensión de 227 kilómetros y el contrato asciende a 15.500 millones de pesos. Y aunque lo construirá en asociación con una empresa portuguesa, ellos son los que tienen la mayor parte de la obra a su cargo. Esto es un enorme paso en el juego geopolítico, ya que manda el mensaje a Estados Unidos de que México está listo para abrirse a China, y con ello Estados Unidos tiene dos opciones: o imponer aranceles en su mayor socio comercial en medio de una recesión mundial, o intentar ganar terreno impulsando inversiones hacia nuestro país. Esto, sin un gobierno fuerte que acepte la inversión pero que no entregue los recursos, puede terminar sin significar una gran ganancia para el país, como es el caso de los puertos del Caribe, que aunque enormes e importantes para los ingresos del país, su administración está a cargo de empresas extranjeras. Por ejemplo, el puerto de Kingston en Jamaica está operado por una empresa francesa, el puerto de Caucedo en República Dominicana por una empresa de los Emiratos Árabes Unidos, y el puerto de Freeport en las Bahamas por una empresa de Hong Kong. En México, recientemente AMLO anunció que por motivos de seguridad la operación de los puertos caería en manos de la Marina. Pero no se imaginen que los marinos van a estar descargando los buques. No, la Marina contratará empresas para que operen el puerto, pero al ser responsabilidad de la Marina, se considera de seguridad nacional y de interés estratégico, por lo que ni siquiera está abierto a discusión que se pueda arrendar el puerto en su totalidad a ninguna empresa, ya sea esta nacional o extranjera. Con esto, se garantiza que el Estado mexicano sea el propietario o el beneficiario de los ingresos económicos que produzcan estos puertos. Todo esto nos deja ver cómo están conectados entre sí los 4 proyectos de la Cuarta Transformación. La refinería de Dos Bocas proveerá de energía a los 10 parques industriales que se pongan sobre el corredor. El Tren Maya, aparte de promover el turismo, tendrá un tren de carga que permitirá mover las mercancías por el sureste, y el aeropuerto de Santa Lucía permitirá mover las mercancías hacia el norte del país. Si funcionará o no, y si tendrá un resultado positivo o negativo para nuestro país, dependerá de la capacidad del gobierno federal para terminar estos proyectos en tiempo y forma y después atraer la inversión extranjera que tienen el potencial de atraer. El primer paso fue firmar el Tratado de Libre Comercio, el segundo será concluir estos proyectos. Aquí, desde el Centauro de Pala, solamente les podemos dar los hechos y dejar que ustedes saquen sus conclusiones. Si les gustó el video, por favor denle manita arriba, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Gracias por ver.